Bueno, sean muy bienvenidos a este canal de libertad que llamamos Por un cambio cultural hacia la libertad, un espacio de reflexión, de pensamiento crítico y de poner sobre la mesa relatos que desde niños venimos escuchando y que bien tienen y deben que ponerse a consideración. Aquí, en este canal, lo hacemos. Hoy quiero hablarte de una relación mal entendida. Hemos titulado a este capítulo ¿Puede un liberal amar a Cristo? Y en esa confusión muchos dicen que el liberalismo y el catolicismo están enfrentados, que de alguna manera el liberalismo desplazó y destronó al catolicismo, a la Iglesia Católica como columna vertebral de Occidente. Pero, ¿y si te dijera que no solo son enemigos, sino que comparten raíces profundas? Acompáñame en este episodio a descubrir por qué el liberalismo clásico y el cristianismo católico pueden y deben caminar juntos. Ludwig von Mises, el gran economista austríaco, decía que el liberalismo es una doctrina sobre los límites del poder y sobre el respeto a los derechos individuales. La religión y la moral pueden florecer solo donde existe libertad. Muchos piensan entonces que el liberalismo desplazó al catolicismo, como habíamos dicho, como columna vertebral de la civilización occidental, convirtiéndose en una religión secular, centrada en el consumo, la autonomía y la racionalización del mundo. Esta interpretación, sin embargo, omite una verdad que es fundamental. El liberalismo clásico y el catolicismo no son enemigos, sino aliados naturales en la defensa de la persona humana, sus derechos naturales, su libertad y su responsabilidad moral, nada más ni nada menos. La raíz de esta compatibilidad se encuentra ni más ni menos que en el libre albedrío. El cristianismo no concibe al hombre como una marioneta de Dios ni del poder humano, sino como un ser creado a imagen y semejanza del Creador, dotado de razón y libertad para elegir entre el bien y el mal. Esta libertad es indispensable para la virtud y la salvación. Como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, entre comillas, la libertad es el poder radicado en la razón y la voluntad de actuar o no actuar, de hacer esto o aquello, y de realizar por sí mismo acciones deliberadas. Gracias a su libre albedrío, el hombre puede orientarse al bien verdadero. Cierro comillas. Este mismo respeto a la libertad, como condición para la moralidad, es uno de los pilares del liberalismo clásico. El liberalismo no promueve el libertinaje, el hacer lo que uno quiera, porque eso es contrario a la libertad. No promueve el egoísmo ni el atomismo, porque eso es ego, eso es contrario a la libertad, sino la libertad responsable, aquella que permite al hombre buscar la verdad, vivir conforme a su conciencia y actuar con sentido ético. No hay contradicción entre el libre albedrío cristiano y la libertad civil del pensamiento liberal. Ambas reconocen que sin libertad no hay mérito, ni culpa, ni salvación. Sin libertad nos volvemos meros objetos de alguien. Y ni el cristianismo ni el liberalismo proponen eso. Al contrario, dignifican al individuo en sí mismo, como fin en sí mismo. Tampoco puede ignorarse la coincidencia entre los derechos naturales defendidos por el liberalismo clásico, que no son otros que vida, libertad, propiedad e incluso la búsqueda de la felicidad, y los principios morales revelados por Dios en las tablas de la ley. Los 10 mandamientos, lejos de ser una imposición arbitraria, reflejan un orden moral natural que protege la vida. No matarás, la familia, honra a tu padre y a tu madre, la propiedad privada, no robarás, la fidelidad y la verdad, no cometerás adulterio, no mentirás. Y el respeto a los bienes ajenos, no codiciarás lo ajeno. ¿Qué más coincidencia puede haber entre el liberalismo y el catolicismo? Absolutamente todo, los 10 mandamientos, son un reflejo de las bases del liberalismo clásico, en esa defensa de la vida, la libertad y la propiedad, y la familia. Los padres fundadores del liberalismo, Locke, Bastiat, Jefferson, no eran ateos ni relativistas, fundaban los derechos naturales del hombre en una ley superior a toda legislación positiva, que era la ley natural, escrita por Dios en el corazón de cada ser humano. Como afirmó Locke, los hombres están por naturaleza en un estado de perfecta libertad y de igualdad, gobernados por la ley natural, que enseña que nadie debe dañar a otro en su vida, salud, libertad o posesiones. Es decir, el liberalismo entiende que los derechos del ser humano preceden a cualquier Estado, preceden a cualquier gobierno. ¿Por qué? Porque son dados por Dios o eventualmente por la naturaleza, pero están íncitos con el hombre, porque el hombre es digno, y al ser digno, los únicos derechos que tienes que son propios son los naturales, que provienen
y de alguna manera se resguardan en la ley natural. Aquí conviene subrayar un punto central. El liberalismo clásico no niega a Dios, sino que es escéptico respecto a la autoridad que un hombre pretende ejercer sobre otro desde el poder del Estado. Es escéptico de la autoridad pública, porque entiende que ningún hombre tiene poder sobre otro, pero siempre hablando de hombres, seres humanos, y hablando de ley positiva, no de ley natural. Esa desconfianza hacia el poder humano absoluto no es un rechazo a la trascendencia, sino una defensa del orden moral superior al que todos los hombres, incluidos los gobernantes, deben someterse. Nadie, salvo la ley trascendental, la ley de Dios, está por encima de los hombres. Por eso el liberalismo clásico no se opone al cristianismo, lo presupone, porque sin un creador que haya dotado al ser humano de derechos inalienables, no hay fundamentos posibles para la libertad ni para la igualdad ante la ley. La defensa liberal de los derechos naturales no se basa en el consenso mutable, sino en la existencia de una ley moral objetiva, previa al Estado, escrita por Dios en la naturaleza. El verdadero liberalismo no combate la fe, combate la imposición de una voluntad humana sobre otra mediante la coacción del poder político. No combate a Dios, combate a los tiranos. No combate la moral, combate el moralismo impuesto por decreto. Y no combate a la Iglesia, combate su instrumentalización como herramienta de dominación. Además, tanto el catolicismo como el liberalismo clásico comparten una comprensión realista de la naturaleza humana. El cristianismo enseña que el hombre fue creado libre, pero que su naturaleza ha sido herida por el pecado original. El ser humano no es perfecto ni incorruptible y por eso necesita límites morales y orientación divina. El liberalismo clásico, lejos de negar esta realidad, la asume, promueve límites al poder, precisamente porque reconoce que ningún hombre, por más investido que esté de autoridad, es inmune al error, al abuso o a la corrupción. Esta desconfianza hacia el poder absoluto, tanto político como religioso, no es antirreligiosa, sino profundamente cristiana. El único que puede redimir al hombre es Dios. El Estado no salva. Por eso, el liberalismo afirma que la libertad es condición necesaria para la virtud y la responsabilidad personal, y que solo en libertad puede el hombre amar, arrepentirse, elegir bien y responder ante su conciencia. Como afirmaba San Agustín, Dios, que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Y como escribió Lord Acton, el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Ambas tradiciones, la cristiana y la liberal, entienden que el hombre necesita libertad, no porque sea perfecto, sino porque es responsable. Otro punto esencial de coincidencia es la libertad religiosa, defendida por ambos sistemas. El Concilio Vaticano II lo expresa con claridad en Dignitatis Humanae, cuando dice, entre comillas, nadie debe ser obligado a obrar contra su conciencia, ni debe impedírsele que actúe conforme a ella, sobre todo en materia religiosa. La fe debe ser libre o no es fe. El liberalismo clásico, al defender la libertad de conciencia, respeta ese núcleo sagrado donde el hombre se encuentra con Dios. Respeta la libertad de culto, respeta la fe. Y cuando hablamos de que nadie debe ser obligado a actuar contra su conciencia, estamos hablando de lo que el liberalismo con Isaiah Berlin decía, que es la libertad negativa, la no interferencia, la libertad de no ser interferido para ejecutar un plan o tu proyecto de vida, siempre y cuando no dañes a otros, no causes ni agredas a terceros. La conciencia individual, de hecho, es también un principio central en la antropología cristiana. En lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que no se da a sí mismo, sino que debe obedecer. El liberalismo, al reconocer la soberanía del individuo moral, coincide con esta visión profundamente cristiana. Incluso la caridad, virtud central del cristianismo, encuentra su mejor expresión cuando es libre, no cuando es violenta, no cuando la caridad es bajo coacción del soberano, bajo coacción de la autoridad. Y el liberalismo no niega la solidaridad, sino lo que rechaza es su imposición estatal, porque dar por la fuerza no es dar, solo la ayuda voluntaria es caridad verdadera. Como decía San Pablo, si no tengo amor, de nada me sirve. La virtud no puede ser obligatoria, sino sin anular su mérito moral. Y acá hay una coincidencia perfecta, porque el liberalismo
al respetar la libertad de asociación, promueve el fin común, el interés general, en el sentido de que un grupo de personas, de manera espontánea y voluntaria y en libertad, se reúnan para ayudar a los demás. Esa es la verdadera solidaridad y ayuda de la que habla el liberalismo, que coincide con la caridad cristiana, que es espontánea. Por su parte, la propiedad privada, tantas veces atacada por ideologías colectivistas, también tiene base cristiana. Para Santo Tomás de Aquino, la propiedad es un instrumento para la vida virtuosa. Y León XIII, en su encíclica Rerum Novarum, la defiende como natural al hombre. Dice, el derecho de propiedad privada proviene de la misma naturaleza. El liberalismo y la Iglesia coinciden. Sin propiedad no hay responsabilidad ni libertad. Sin propiedad no hay civilización. Y no debe olvidarse que tanto el catolicismo como el liberalismo rechazan el igualitarismo forzoso. La parábola de los talentos, en Mateo 25, muestra que Dios no da a todos por igual, sino según la capacidad de cada uno. Se espera rendimiento, no uniformidad. Esta enseñanza es incompatible con la idea de una igualdad material impuesta por la fuerza, pero coherente con una justicia que respeta la diversidad humana. Por eso, también el principio de subsidiariedad, central en la doctrina social de la Iglesia, es una noción profundamente liberal. El poder debe estar lo más cercano posible a la persona y no concentrado en un Estado omnipotente. La Iglesia enseña que ni el Estado debe absorber a la familia, ni debe suplantar a la sociedad civil. Como enseñó León XIII, el Estado está al servicio de las personas, no las personas al servicio del Estado. El principio de subsidiariedad implica que la ayuda debe estar lo más próximo al individuo. ¿En qué sentido? Primero, debe ser su familia, luego, eventualmente, sus amigos, sus vecinos, alguna organización de caridad espontánea que lo ayude. Y cuando todas esas instituciones intermedias, esenciales para una sociedad, no cumplen la función, recién ahí, subsidiariamente, puede obtenerse la ayuda del Estado. Pero como última ratio, no como primera, como vemos hoy en día. En un tiempo en que el colectivismo, el estatismo y el nihilismo progresista buscan destruir la familia, anular la libertad religiosa y redefinir la naturaleza humana, según la ideología de turno, urge recuperar una alianza virtuosa entre el liberalismo y catolicismo, como era antaño, porque ambos parten de una verdad fundamental. El ser humano tiene una dignidad inviolable, y esa dignidad solo se respeta en libertad. No necesitamos elegir entre Dios y la libertad. Lo que necesitamos es reencontrar, como enseñaba San Juan Pablo II, una libertad verdadera, aquella que está al servicio del bien, la verdad y el amor. Solo así podremos reconstruir una civilización que no sucumba ante el vacío moral de la posmodernidad ni ante los ídolos del poder absoluto. Con esto terminamos el capítulo de hoy, que espero te haga reflexionar, espero puedas comprender que el liberalismo y catolicismo, por más que escuches que son antagónicos y que están enfrentados y que el liberal no es católico, al contrario, van de la mano, comparten lo esencial, que es todo lo que hemos visto, ¿no? La dignidad del individuo, el ser humano como fin en sí mismo, el libre albedrío, el principio de subsidiariedad, los 10 mandamientos, los derechos naturales, vida, propiedad y libertad. La libertad religiosa, la libertad de culto, la libertad de asociación para hacer el bien, la solidaridad espontánea, no forzada, que tiene que tener una sociedad. Así que, como ven, hay muchos más puntos de encuentro que de diferencia. Los invito a reflexionar en este aspecto. Nos encontramos en el próximo capítulo. Que Dios los bendiga y viva la libertad. Es una producción de Neurobytes por Branca DJ.